El SEAT 850 es uno de esos coches que ocupan un lugar destacado en la historia del automovilismo español, en un momento en que la sociedad se empezaba a desarrollar económicamente y en consecuencia a motorizarse. Acceder a su interior es retroceder 60 años en todos los aspectos, una forma de conducir, de viajar y de interactuar completamente distinta a la actual, pero con un encanto muy especial donde un pequeño viaje puede resultar en toda una aventura. En este vídeo vamos a viajar a 1970, año en que esta unidad de acabado especial salía de fábrica, contextualizando al modelo en primer lugar. Os voy a contar por qué el 850 fue tan importante para la marca en general y también para el público en particular, y veremos algunas peculiaridades y soluciones curiosas del coche, con especial punto de mira en el motor y la forma de conducirlo. Pero antes no olvides suscribirte al canal. Ahora hay un área de socios donde comentaremos entre nosotros cosas interesantes y donde os cuento todo lo que está por llegar. SEAT se crea en 1950 fabricando en España modelos de Fiat bajo licencia. Tras el lujoso SEAT 1500, famoso entre diplomáticos y taxistas, y sobre todo el mítico 600, en el 66 el 850 es presentado enriqueciendo la gama, ya que hasta el 68 no se lanza el 124. Lo cierto es que no puede negar sus trazos italianos, obra de Dante Giacosa, ni tampoco la enorme similitud con el 600, también diseñado por él, hasta el punto de que el 850 es, básicamente, un 600 estirado hasta los 3,57 metros. El 850 añade dos ventajas fundamentales sobre el 600. La primera es un mayor espacio interior, aspecto trascendental, como os voy a contar ahora. Y la segunda es un motor más potente y capaz, en un momento en que cualquier mejora marcaba las diferencias. Un aspecto a resaltar es la enorme variedad de carrocerías que ofrecía, como este 850 Sport que tenéis en el canal, la versión de 4 puertas, una berlina en sentido estricto que cubría el hueco en la gama hasta la llegada del 124, o una bellísima variante descapotable. El SEAT 850 nace en un momento en que la oferta de coches nuevos en España era muy pequeñita y en parte se crea para satisfacer la demanda de clases medias españolas, donde los Renault 4, los Citroën 2 caballos y el propio SEAT 600 se quedaban muy pequeños. Pensad que en el momento que se lanza este coche, a mediados de los 60, España era una autarquía, importar coches era muy difícil y sobre todo muy caro. Así que hasta la llegada del SEAT 124 en 1968 y de los Renault 7 y compañía, y de toda la explosión de modelos que vendrían en la década de los 80, esta era una de las pocas opciones para el español medio de a pie, asequibles y que podían satisfacer las demandas de familias más o menos numerosas. En 1970 el grueso de ventas lo conformaban los 600, Renault 4 y 2 caballos. Tener coche seguía siendo un lujo. Sin acudir a coches de representación, la oferta de modelos relativamente grandes y a la vez económicos se reducía, entre pocos más, a los Simca 1000 y Renault 6, y a nuestro protagonista, a medio camino entre ellos y el 124, pero más barato que ellos en todo caso. Circunstancia muy importante a la hora de motorizar a las crecientes clases medias españolas. En resumidas cuentas, el 850 era la solución más económica que podía satisfacer las necesidades de una familia media de entonces, de tal modo que es un modelo a caballo entre ambos segmentos, muy estratégico desde un punto de vista comercial. Bueno, siempre que grabo un coche de los años 60 y 70 me llama muchísimo la atención la relación que hay entre dimensiones exteriores y todo el espacio que hay dentro. Tened en cuenta que en este tipo de coches obviamente las estructuras de seguridad son prácticamente inexistentes, los aislaantes también, y eso hace que la relación entre tamaño y dimensiones pues sea enorme. Me llama mucho la atención también en parte porque hoy día teniendo SUVs de 4,5, de 4,7 metros parece ser que no tenemos nunca espacio suficiente, y en un habitáculo como estos que veis, recordemos 3,5 metros de largo, viaja una familia, obviamente con unas situaciones de comodidad y de espacio infinitamente peores que en la actualidad, pero era capaz de viajar. De hecho, si fijáis, yo ahora entro en el coche, las rodillas prácticamente tocan con el tablero, teniendo en cuenta además que el salpicadero es muy estrecho, y con mi mano no solamente puedo tocar la puerta del acompañante, sino que podría sacar la mano por la ventanilla. Quizás hoy día lo que pasa es que llevamos más cosas de las que realmente necesitamos.
Teniendo en cuenta su posicionamiento de masas, encontramos un interior espartano y simple, pero llamativamente sólido y acogedor. No sé si es por el empleo de acero y la ausencia de plásticos, pero este 850 me genera una sensación de calidad mucho mayor que la de un coche actual, contextualizándolo, claro está, a su época. Todo es muy minimalista, comenzando por el cuadro y las 3 teclas de los mandos. Por cierto, da gusto accionarlas. Gran parte de la culpa de esa sensación de robustez la da este recubrimiento sintético del salpicadero y detalles en metal como los ceniceros o incluso los radios del volante. El aire acondicionado de la época es este cristal abatible, que tienen también otros muchos modelos de entonces, y también contiene un pero, y es que entorpece la ya de por sí reducida visibilidad del único espejo retrovisor. La calefacción es simple pero relativamente eficaz, abriendo esta pequeña trampilla bajo salpicadero, una calefacción que también se puede disfrutar en las plazas traseras accionando este tirador que vais a ver ahora. Más adelante os voy a contar por qué hacer esto puede ser importante. El 850 no es una berlina convencional, comenzando porque no tiene 3 volúmenes perfectamente definidos y en este caso no se trata de la versión de 4 puertas. Lo más destacable es que, como todo atrás que es, el maletero lo tenemos delante, cubicando unos 175 litros y compartiendo espacio con la rueda de repuesto y algunos elementos auxiliares como el depósito de líquido limpia parabrisas. Esta unidad se encuentra en un estado de conservación excelente, pero me gustaría enseñaros parte del proceso por el que ha pasado este ejemplar para llegar hasta así, tras muchas horas dedicadas, mucho esfuerzo y también muchas ganas. Siguiendo la tradición de la época, el motor, caja de cambios y ruedas motrices se encuentran detrás, algo que comparte con coches como los Renault Dauphine o Renault 8, el 5000 o el Escarabajo, lo cual no es lo mejor desde un punto de vista dinámico por el reparto de pesos, ya que gran parte de la masa se sitúa tras el eje trasero y bastante elevada del suelo, al no tratarse de un motor boxer de cilindros opuestos como el Porsche 911. A esto tendríamos que añadir que la refrigeración en estos coches siempre es peor, por lo que tendremos que estar muy atentos al circuito y a la aguja del termómetro. Lo mejor de los todo atrás es que suena muy bien porque la línea de escape es muy corta, como la de este Renault Dauphine del que tenéis un vídeo en el canal. El 850 es un coche mecánicamente sencillo, sin alardes, que en esta versión especial arroja unos respetables 47 caballos. Respecto a un 600, la diferencia es más que notable, permitiéndole alcanzar con insistencia y dificultad los 135 km/h. También destacan los discos de frenos delante, aunque la dirección sigue recurriendo a un arcaico sistema de tornillos sin fin.
Lo mejor del Vano Motor es que todo está súper accesible y que al ser un coche sencillo, los recambios no suelen ser muy caros ni complicados de instalar, teniendo en cuenta que siempre estaremos ante un coche clásico. En marcha, y como es de esperar, la conducción es radicalmente distinta no solamente respecto a un coche moderno, sino incluso a un modelo de los años 80. Todo hay que tomárselo con mucha calma, sobre todo los adelantamientos. También contamos con un solo espejo retrovisor, y si llueve mucho ya podemos tener cuidado porque los limpias barren lo que barren. Pero en la ecuación todavía hay más emoción. Al encontrarse el motor detrás y ser un coche al cual hay que exprimir bastante para que se mueva conforme a los estándares actuales, tenemos que estar muy atentos a la refrigeración del mismo, sobre todo en verano. Por eso hay que mantener limpio el circuito de refrigeración. Otro truco es abrir la calefacción para así drenar calor del vano motor, y es muy recomendable también llevar siempre una correa de repuesto para el ventilador. Sea como fuere, hay un buen salto de prestaciones respecto a los Renault 4, 2 caballos y 600, que se mueve con la dignidad suficiente para el tráfico actual. El SEAT 850 no fue ni el coche más innovador ni el mejor en términos absolutos, pero tiene una cosa de la que no pueden presumir muchos coches de su época, y es que tiene un carisma, el reconocimiento y el cariño de miles de personas, no solamente aquí en España, sino a lo largo de todo el continente y también de buena parte del mundo. Y solo por eso se merece todo el reconocimiento. Si de verdad te ha gustado este vídeo, la mejor forma de agradecer es compartiendo entre amigos y redes sociales. Ahora puedes unirte al área de socios, donde accederás a contenido exclusivo y te enterarás de próximos vídeos antes que nadie. Tienes toda la información en la descripción del vídeo. Un saludo.